los temas incorporados en el proyecto de enmiendas constitucionales aprobado el jueves pasado es el relacionado con las competencias exclusivas del gobierno central y de los gobiernos municipales. El debate sobre este tramo de la iniciativa se concentró en el rol de las municipalidades sobre el manejo de la infraestructura de salud y educación y la coordinación que debe existir con la función ejecutiva. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Carlos Páez, ingeniero civil, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, exsecretario de Movilidad del municipio de Quito, concejal de Quito. Concejal, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, buenas noches. Queremos iniciar esta entrevista consultándole cuál es el alcance ya en concreto de esta enmienda a la Constitución y por qué se tornó necesaria. A ver, a mí me parece que esto corrige un problema de origen que tenía la Constitución que no se reflejaba en la gestión de los distintos niveles de gobierno. En el caso de salud y educación establece que la rectoría de los sistemas corresponde al nivel central, pero establecía como una competencia exclusiva de los municipios la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, cosa que en realidad no ha ocurrido. En el caso de Quito, porque el que ha venido haciendo es el gobierno nacional, los hospitales, y los por dispensarios, tanto, etcétera. Lo que hacen, como en el caso de Quito, los subsistemas municipales, que son bien limitados en cuanto a la cobertura, en términos de educación no llega al 3 o 4% el número de estudiantes que lo hacen en escuelas y colegios municipales. Y en temas de salud, el subsistema municipal es totalmente restringido, concentrado en el Patronato del Norte, del Sur y en el servicio médico del centro de la ciudad. Lo que hace esta enmienda constitucional es entregar la responsabilidad a quien lo ha venido haciendo, que es el gobierno nacional. Y lo que sí queda claro además que con la enmienda, y esto lo señalo porque han habido algunos comentarios en este sentido, no se toca, eso sí, la competencia exclusiva que tienen los municipios del ordenamiento del territorio y del uso del suelo. Es decir, el gobierno nacional no puede construir escuelas en donde le parezca, tiene que coordinar efectivamente con los municipios en función de los procesos poblacionales, de las dinámicas de poblamiento de los distintos sectores de la ciudad y de la vinculación con los servicios de salud y educación, de tal manera de plasmar, ¿no es cierto?, niveles óptimos de cobertura en todo el territorio. Por ejemplo, el gobierno central, a través del Ministerio de Salud, no podría construir un hospital en una zona o en un barrio que no esté regularizado por la municipalidad. Se me ocurre. Y lo mismo pasaría con un colegio o con una escuela por parte del Ministerio de Educación. Evidentemente, ¿no es cierto?, en el plan de uso y ocupación del suelo y en el plan de ordenamiento territorial se establecen, ¿no es cierto?, las zonas de la ciudad con los usos que son permitidos en función de sus características morfológicas, de servicios, etcétera, etcétera. Esa competencia del ordenamiento territorial sigue siendo exclusiva de los municipios y en función de esa competencia es que tendrán que articularse las políticas públicas de salud y educación en lo que corresponde a la dotación de infraestructura. Solo le hago notar que en estos últimos años, ¿no es cierto?, en los de la Revolución Ciudadana, este gobierno al servicio de Quito, por ejemplo, ha puesto en funcionamiento el Colegio María Angélica Hidrobo en Amena del Hierro, el Colegio Quitumbe en el sur de la ciudad y las réplicas del 24, del Mejía y del Montúfar. Todos estos colegios ubicados en aquellos sectores de alto crecimiento poblacional y que no tenían una oferta educativa de buena calidad. Eso se coordinó en la administración municipal anterior entre el municipio regulador del territorio y el gobierno nacional proveedor de los servicios de educación. Y en el caso de salud ocurre lo mismo. Después de los casi 30 años en que Quito estuvo absolutamente desatendido en materia de infraestructura, sin un solo hospital nuevo. El último fue el Enrique Garcés en la subida a Chilibulo, que data de hace casi 30 años, y el nuevo Eugenio Espejo y el Vaca Ortiz, que tienen más de 25 años. Y en estos últimos años se ha construido el Hospital Universitario de Calderón Carapungo, se está terminando la construcción de la maternidad en el sur, ¿no es cierto?, en Guamá,
Guamaní, se ha rehabilitado, se ha construido una nueva torre de consultorios en el Pablo Arturo Suárez, en el sector de Cotocollao. El IES puso en funcionamiento el hospital San Francisco en Carcelén, esta unidad de salud en el sector de Ponciano Alto y el Comité del Pueblo, está terminando esta infraestructura de servicios especializados en la avenida Colón y 6 de diciembre, está proyectando una nueva facilidad hospitalaria en el sector del Recreo. Es decir, cuando existe, ¿no es cierto?, esta compenetración, estos esfuerzos compartidos entre quien tiene los recursos y ahora la responsabilidad de construir la infraestructura que le corresponde al gobierno nacional y la planificación del territorio, efectivamente los resultados son positivos, como lo que han sido estos últimos años en el caso particular de Quito. Nada más para clarificar, concejal, ¿ha sido por falta de recursos y eventualmente por falta de voluntad política que los gobiernos locales no han ejercido esta competencia exclusiva que mantenían antes de la reciente enmienda? Fíjese, yo le pongo como ejemplo el caso de Quito. En el presupuesto del 2015, que se aprobó en diciembre del año pasado, constaba una partida para la construcción en el municipio, me refiero, de una nueva unidad educativa municipal en la cabecera norte, en el Rosario, en el ex aeropuerto. Iba a ser la réplica del Benalcázar, me parece. Iba a ser la réplica y después se tomó la decisión de hacer otra unidad educativa. Diferente. Pero a medio año esta administración municipal tomó la decisión de no construirlo, al menos por esa vía. Igual ocurrió en temas de salud. En el presupuesto del 2015 al inicio constaba un presupuesto para la reconstrucción del Hospital Patronato del Sur, el que queda en el Camal, que fue afectado por los temblores de agosto del 2014. Y ahora esos servicios en parte están siendo ofrecidos en la clínica Villaflora, que fue arrendada por la municipalidad. A lo largo del año no se ha ejecutado ese proyecto. Esto lo que demuestra es la poca capacidad de gestión que tienen los municipios, en este caso el de Quito, ¿no es cierto?, para dotar de la infraestructura frente a la posibilidad de una política educativa clara y una política de salud absolutamente clara de parte del gobierno nacional de llegar a los territorios con una mayor cobertura en territorio y además con infraestructura de mejor calidad que escapa del alcance de los municipios. Desde esta lógica, creo yo que la enmienda es absolutamente positiva para la organización de los gobiernos en función del servicio a la ciudadanía y creo que en este sentido la Asamblea ha cumplido un rol realmente importante en términos de clarificar las competencias de los distintos niveles de gobierno. Ahora, cierro esta entrevista preguntándole a Carlos Páez, porque luego de la aprobación de esta enmienda ya se anuncia un nuevo paquete, todavía no conocemos el documento oficial, pero ha trascendido que en ese nuevo paquete habría un acápite vinculado al tema de plusvalía, en el tema de enmiendas. Junto con ello, el señor presidente de la República en la sesión solemne del municipio de Quito por la fundación del Distrito Metropolitano de Quito, anunció que iba a remitir a la Asamblea Nacional nuevamente los proyectos de herencias y plusvalía. Quiero detenerme en el tema de plusvalía, tanto a nivel legal cuanto a nivel constitucional. ¿Qué implicaciones podría tener esto más allá de que no tenemos el texto oficial? No sabemos si será el mismo proyecto de junio, si será un proyecto reformado a nivel legal, ni tampoco sabemos cuál será el texto a nivel constitucional. ¿Pero qué expectativa habría a nivel municipal sobre esto? A ver, como usted lo menciona, no conocemos los textos y es difícil pronunciarse respecto a lo específico. Pero en términos políticos, en la búsqueda de la equidad y la justicia social, la apropiación social de la plusvalía que sobre los terrenos genera la inversión pública es un hecho absolutamente legítimo. Lo que no se permite, y en la ley que estaba planteada anteriormente, era castigar estas prácticas de engordar terrenos, que lo único que servían es, sobre la base de la especulación, volver difícil el acceso al suelo, que es de los bienes más preciados que tiene una ciudad, para garantizar el derecho a la vivienda y al espacio público que tiene una población. Fíjese usted, ¿qué significa lo que estaba planteado en la ley que se presentó originalmente? Que en aquellos terrenos en donde el dueño no ha invertido un real, sino que se ha construido carreteras, se ha dotado de servicios, todo con inversión pública, esos terrenos suben de precio, exista un reconocimiento del valor original del terreno, de lo que hubiese ganado esa plata puesta en el banco, más el reconocimiento de cualquier mejora que el propietario haya hecho, pongámonos un muro o un cerramiento. Todo eso debidamente aplicada a una tasa de
sobrevaloración por la función de la depreciación de la moneda en función del tiempo era reconocido, pero la ganancia extra, insisto, aquella que no se debe al esfuerzo del propietario, sino que es resultado de la inversión pública. Y cuando digo inversión pública me refiero a sus impuestos, a los míos, a de quienes nos están oyendo. Es ilegítimo que ese esfuerzo de todos sea apropiado por unos pocos sin haber hecho el mérito para hacerlo. Desde esa perspectiva, en materia de justicia social, es absolutamente legítimo impulsar el tema de la plusvalía. Habrá que ver ya los contenidos específicos y, por supuesto, habrá que medir, ¿no es cierto?, los escenarios políticos, las coyunturas sociales, para verificar la factibilidad y la viabilidad de estos temas. Pero vuelvo y le insisto, en términos de construir ciudades equitativas, incluyentes, que necesitan de gobiernos municipales con recursos para cumplir con sus responsabilidades, la apropiación social de la plusvalía extraordinaria es una cuestión de absoluta legitimidad y en eso como concejales de País de Quito nos hemos pronunciado en su momento cuando se presentaron las leyes de la herencia y la plusvalía y vamos a insistir sobre este tema buscando que sea viable. Y solamente termino aclarando esto. Sí, con esto termino. El proyecto original establecía que la mayor cantidad de los recursos que se recuperen por este mecanismo no van al gobierno nacional. La mayor parte van a los gobiernos locales, a los municipios, para que puedan invertir en agua potable, alcantarillado, transporte, mejora del espacio público, que son las condiciones fundamentales para construir el buen vivir. No como una entelequia del país, sino como un hecho concreto en cada uno de los barrios que conforman nuestras ciudades. Ingeniero, gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Carlos Páez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el proyecto de enmiendas a la Constitución y la expectativa a propósito de lo que se vendrá en materia de plusvalía.